Hola, como siempre, espero que estés bien. El proyecto de Victoria Ciudadana en el Senado, el PDLS 485, que establecería la llamada Carta de Derechos de las Personas LGBT, lejos de ser una carta de derechos, es realmente una carta para reconocerle privilegios a las personas LGBT que no se les reconocen a ningún otro grupo de la sociedad. Es decir, mediante este proyecto, los senadores de Victoria Ciudadana pretenden crear una categoría de ciudadanos con más derechos que los demás. O sea, lo que buscan no es que las personas LGBT tengan igualdad de derechos, que sean tratados igual ante la ley. Eso es una cosa, pero eso no es lo que proponen, sino lo que pretenden es que las personas de la comunidad LGBT tengan más derechos que el resto de los demás seres humanos. Y no solamente pretenden esto, es que además a todo aquel, sea una persona privada o un funcionario que ocupe un cargo público, que se le acuse de violar las obligaciones impuestas en esa Carta de Privilegios de la comunidad LGBT, se le impondrá responsabilidad penal. Así lo dispone ese proyecto de ley. En otras palabras, esta Carta de Privilegios es un tapabocas para todas las personas que difieran de la ideología de género y de hacer propaganda con la orientación sexual de las personas. Y esto incluye un tapabocas para las propias personas LGBT que no se identifican ni se sienten representadas por los activistas de la comunidad. Esta carta no es una carta entre los que están a favor y los que están en contra de los derechos de las personas indistintamente de su orientación sexual. No, de eso no trata el proyecto del Senado 485. De lo que trata este proyecto es de la creación de privilegios irracionales e injustificados, utilizando la intimidad sexual de las personas para hacer política pública. Por ahí es por donde vienen con sus estrategias solapadas, detrás de títulos que parecen inofensivos, como Carta de Derechos, para adelantar lo que de otra manera no pudieran hacer. Y ahora voy a compartir contigo tan solo algunas de las disposiciones que establece el proyecto 485 para que veas en concreto el absurdo de algunas de las cosas que pretenden. Por un lado, el proyecto obliga al gobierno a garantizarle protección a los activistas de la comunidad LGBT. O sea, esto es como si ahora se pretendiera que el gobierno le garantice protección a los activistas ambientalistas, a los activistas pro derechos de los animales, a los activistas pro vida y a todo tipo de activistas. Pues los senadores de Victoria Ciudadana pretenden que a los activistas de la comunidad LGBT el gobierno los privilegie, garantizándoles a ellos protección por sus luchas a favor de sus ideales. Y yo me pregunto qué significa eso de protección. ¿Significará que tendrán derecho a pedir escolta? ¿Significará acceso a recursos de seguridad del Estado que no tiene ningún otro sector de la sociedad? Y pudiésemos seguir haciéndonos preguntas. Bueno, ¿qué más dice el proyecto? El proyecto establece el derecho de las personas LGBT a la participación política y democrática. Hasta aquí yo creo que todos estaríamos de acuerdo con esto que se establece. Pero ¿qué pasa? Que acto seguido el proyecto dispone que hay una obligación de asegurarle a estas personas, por razón de su identidad sexual e identidad de género, la obtención de cargos políticos. O sea, olvídense del principio de mérito. El principio de mérito, descártelo. Ahora, para los senadores de Victoria Ciudadana, no es importante el mérito, sino que ser homosexual, ser bisexual, ser trans, etcétera, aparentemente debe otorgarle a la persona un privilegio sobre los demás que aspiren a ocupar cargos públicos. Y voy a seguir. El proyecto también establece que el Estado tiene que garantizarle a la persona LGBT los recursos legales para hacer valer sus derechos. O sea,
Miren esto que acabo de explicar. Estamos hablando de que el proyecto dispone que se le tiene que asegurar ese acceso a recursos para poderse defender o hacer valer sus derechos ante los tribunales. En otras palabras, ahora también las personas LGBT deben ser privilegiadas, según este proyecto, ante sus reclamos legales sobre otros grupos de la sociedad. Estamos hablando privilegiados por encima de los padres con niños de educación especial, por encima de los reclamos de los envejecientes, por encima de los reclamos de las mujeres embarazadas, por encima de los reclamos de los sordos, por encima de los reclamos de cualquier otro sector y grupo de la sociedad. Como he dicho, aparentemente para algunos el acceso a la justicia de las personas LGBT es de una jerarquía aparentemente mayor que el de otras personas y sectores sociales. En otras palabras, los que hablan de equidad y de igualdad están promoviendo la inequidad y la desigualdad, utilizando la intimidad sexual de las personas para adelantar políticas públicas que privilegien y beneficien irrazonablemente a unas personas sobre otras. Por otra parte, el proyecto establece el derecho de las personas LGBT a formar una familia, y cito, en cualquiera de sus posibles manifestaciones. Cierro la cita. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener derecho a formar una familia en cualquiera de sus posibles manifestaciones? Porque si es en cualquiera de sus posibles manifestaciones, pues eso significa cualquier tipo de relación, y todo tipo de relación puede incluir la poligamia, el incesto y lo que sea que a la persona se le ocurra, porque dice cualquier tipo o cualquier relación en cualquier forma o manifestación. También el proyecto impone la educación con perspectiva de género de forma solapada. No la pudieron imponer a través del Departamento de Educación, pues por aquí va, entrando por la puerta de atrás, sigilosamente, sin respetar la voluntad democrática de este pueblo que se ha expresado constantemente y contundentemente en contra de la imposición de la ideología de género a través del sistema de educación del país. Entonces, el proyecto establece, por otro lado, un sinnúmero de definiciones de la jerga ideológica del género, y entre ellas, porque son varias, yo solamente les estoy hablando de una, define el concepto homofobia y lo define como rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia. O sea, que está diciendo que rechazar e invisibilizar es violencia, basadas, según dice la definición, en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación sexual homosexual o que son percibidas como tales. Y vamos por parte, porque creo que esto es importante. Esta carta de privilegios a la comunidad LGBT, que de ser violada conllevaría consecuencias penales, como establece el propio documento, te cataloga a ti y a cualquiera de nosotros como homofóbicos si alegadamente incurrimos en rechazar e invisibilizar a una persona por su orientación sexual, homosexual o por estigmas hacia la homosexualidad, lo que sea que eso signifique. O sea, esto quiere decir que de entrada usted no puede tener, según esta carta de privilegios, usted no puede tener una ética sexual distinta a la ética sexual de la diversidad sexual. Según este proyecto, no se respeta la diversidad cuando se trata de las ideas, de la diversidad de valores, de la diversidad de estilos de vida sexuales distintos a los que promueve el lobby LGBT. Fíjense, los que hablan de diversidad no respetan que otros piensen distinto a ellos en materia de sexualidad. Hasta ahí llega su discurso de alegado respeto a la diversidad humana. Entonces, ¿qué significa rechazar? Si tú difieres de la ética sexual y el estilo de vida sexual de una persona LGBT, ¿eso quiere decir que lo rechazas? ¿O eso quiere decir que piensas distinto?
¿Hasta dónde va a llegar el alcance del concepto rechazo en esa medida? ¿Te van a poder acusar de homofóbico, de homofobia, porque no piensas, ni validas, ni promueves la diversidad sexual? ¿Y qué significa invisibilizar? Significa que si usted no utiliza las palabras inventadas como por ejemplo todes, la palabra inventada ellas y así por el estilo, lo podrán acusar de invisibilizar a la persona LGBT. Esto implica que para no ser acusado de invisibilizar y por lo tanto de homofobia y por lo tanto de un acto violento, a usted le van a imponer hablar de una manera particular e ideológicamente fabricada. Esto que les comparto es tan solo alguno de los asuntos que comprende este proyecto del Senado 485. Y esto que les comparto es muy serio, porque aquí se está jugando con la sensibilidad de las personas que realmente creen en la igualdad ante la ley y en el trato digno entre todos los seres humanos, indistintamente de su orientación e identidad sexual. Y cuando ven el título Carta de Derechos de las Personas LGBT, piensan que se trata de algo noble, pero de eso no trata el proyecto 485, que lo que sí pretende es privilegiar a unos y criminalizar a otros. Definitivamente, esta no es la ruta para la construcción de un país donde se respete la pluralidad y se fomente la armonía en la diversidad. Como siempre, los mantendré informados sobre los trámites legislativos de esta y otras medidas, así que mantente conectado a mis redes sociales.